conectaron, muy importante. Bueno, muy buenas noches a todos mis queridos estudiantes. Es un gusto para mí nuevamente estar en esta oportunidad. Voy a liderar este CIFAS. Mi nombre es Ana María Pérez Quintero, docente en esta oportunidad, tutora del curso de contabilidad para la gestión pública. Em, bueno, entonces en esta oportunidad poder liderar este CIFAS es muy satisfactorio para mí. Espero que resolvamos algunas dudas. Voy a tratar de agilizar un poco. Sé que en esta actividad, este RAC número 3, pues ya digamos que se alivian un poquito la carga. Vimos que de pronto nuestra actividad número 2 hubo un poco ahí de, hubo más dudas y eso respecto a los asientos contables, un poco más de dificultad. Esta actividad de pronto es un poco más suave, pero que sí quisimos con los demás tutores y nuestra directora poder enfatizar un poco más nuestros, en nuestro plan de cuentas y al final pues vamos a retomar lo correspondiente al análisis del caso, que corresponde a nuestra actividad número 3. ¿Que cuándo se vence? ¿Quién me dice? ¿Hasta cuándo tenemos plazo? 2 de Presentar noviembre. 2 de noviembre. Entonces todavía tenemos tiempito, ¿cierto? Entonces está muy bien. Quisimos hacerlo con tiempo para que ustedes podamos resolver esas dudas que tengan. Entonces, pues sin más preámbulo, agradezco a todos los que están muy juiciosamente conectados el día de hoy. Llevamos 26 personas. Agradezco y recalco la importancia de que se hayan inscrito en el CIPAS, porque es la manera que se hayan inscrito previamente, porque es la manera en que verificamos la asistencia de cada uno de ustedes. Por favor, si en el transcurso van teniendo alguna pregunta, pues levantamos la manito y yo les voy dando la palabra. Bueno, entonces nuestra agenda para el día de hoy corresponde pues a la bienvenida. Bienvenidos nuevamente a todos. Vamos a comprender un poco el Plan General de Contabilidad Pública versus nuestro Plan Único de Cuentas, es decir, el paralelo que hacíamos respecto al plan para el sector público versus el sector privado, ¿no? Y cómo son herramientas esenciales del control contable y cómo no tener conocimientos claros acerca de estos planes contables, pues pueden acarrear riesgos y sanciones, que es nuestro punto número 3, ¿cierto? Que se derivan a veces del desconocimiento de la norma y de estos planes, ¿cierto? A veces erróneamente pensamos que el plan único de cuentas para el sector privado o que el que conocemos, usualmente el que se utiliza pues para la mayoría de empresas, aplica igual para el sector público y resulta que no. Entonces a veces es desconocimiento de la norma. Como tercer paso, entonces identificaremos los riesgos y sanciones derivados de incumplimiento normativo y vamos a hacer un análisis de algunos casos muy rápidamente porque ustedes muy atentos consultando esos casos. Yo les hago la recomendación es que a veces eh, pues no lo dejemos, digamos, mm, para googlear, sino que entremos, les he hecho a varios estudiantes de varios grupos míos, de que consultemos la página de la Contraloría. Allí encontramos realmente una información muy completa y que podemos utilizar los casos, sobre todo los más recientes. A veces en Google nos aparecen los más sonados, porque veo que muchos han registrado el caso de Salucop, ¿cierto? Porque fue un caso muy sonado, pero hay otros casos que también eh, pues son recientes que nos permiten hacer un análisis también muy adecuado para nuestro caso. Y finalmente pues haremos el cierre con unas conclusiones y un análisis final. Bueno, el propósito formativo es aplicar pues la norma contable del sector público, promover la transparencia y la ética y la responsabilidad contable. Ustedes saben que nosotros como contadores públicos pues tenemos una responsabilidad bastante grande y que a veces nos limitamos simplemente al registro de los asientos contables y no, nosotros debemos ir más allá, ¿cierto? Más allá de simplemente hacer un asiento contable, sino hacer una adecuada supervisión
de las cuentas y de las operaciones. Ya vamos viendo más adelante en qué se va desarrollando esta información. Resultados del aprendizaje, entonces, como les mencionaba, vamos a tener entonces estos RAC, resultados de aprendizaje número 2 y el número 3. Es decir, nuestra actividad y nuestra actividad 3 quisimos como fortalecer un poquito más el tema de reconocer la estructura del Plan General de Contabilidad Pública y el Plan Único de Cuentas utilizado para el sector privado, así como evaluar los riesgos normativos y disciplinarios en la gestión contable, que como ya lo mencioné, pues tienen que ver justamente con el desconocimiento de estos planes contables. De hecho, cuando iniciamos a hacer nuestra actividad número 2, nos dimos cuenta que como era un hospital y una IPS, manejaban no el PUC, ¿cierto? Que fue nuestro primer estrellón, digámoslo así. Por eso, pues quisimos hacer ahora este paralelo, porque dijimos, bueno, es que el sector salud utiliza otro plan distinto que es para el sector salud, ¿cierto? Independientemente de ser una entidad pública o privada. Entonces, pues ahí también tuvimos que tener presente esa situación. Entonces, estos serán nuestros resultados de aprendizaje. De pronto, pues también yo voy revisando, me van escribiendo por allí, en el chat. Me están saludando, muy bien, gracias, no los había leído. Muy bien. Bueno, enfoque del encuentro, entonces, por favor, el contador público como garante de la legalidad, ética y confianza institucional. Para esto es importante recalcar que el contador público, como la gran mayoría de profesiones, pues tienen un código de ética. Sin embargo, yo me atrevo a decir que el código de ética del contador público, lo recalco acá porque es muy importante, a veces nosotros hacemos las cosas por salir del paso, porque tenemos mucho trabajo, porque tenemos, bueno, cantidad de facturas pendientes por registrar, ¿listo? Entonces, hacemos las cosas de rapidez y decimos, eso no pasa nada, eso no pasa nada. Entonces, ojo, yo traje a colación aquí los principios éticos del contador público, nuestro código de ética, que es muy importante, ahorita vamos a enfatizar en eso, porque a veces no lo tenemos en cuenta, ¿cierto? Y me atrevo a decir que el código de ética del contador, del profesional de contaduría pública, es el más estricto que existe en comparación con otras profesiones, ¿cierto? Nosotros podemos perder nuestra tarjeta profesional, estar inhabilitados. Bueno, hay muchas sanciones que seguramente ustedes en la asignatura o en el curso que corresponde a este estudio, pues lo tendrán muy presente, ¿cierto? No voy a ahondar en este tema, pero sí es muy importante porque aquí recae justamente ese código de ética, esos 10 principios, son 10 principios éticos del contador público que se los dejo ahí como análisis, como autorreflexión, para que lo tengamos en cuenta para estos procesos contables, ¿cierto? Es muy importante. Bueno, entonces entremos en materia. ¿Qué es el PGCP? A ustedes me van contestando. Primero, ¿qué significan esas siglas? El Plan General de Contabilidad Pública. Plan General de Contabilidad Pública, muy bien. Y es que en algunos casos nosotros tenemos muchas siglas, ¿no? Entonces no reconocemos que es PGCP, Plan General de Contabilidad Pública. Principalmente entendamos qué son las siglas, ¿cierto? Bueno, ahora sí entonces es un marco normativo expedido por la CGN, que será la CGN. Contraloría General de la Nación. Contraloría General de la Nación. Muy bien, estaba esperando. Contraloría General de la Nación. Listo, mediante la resolución 743. Menos mal las que contestaron por allá hicieron signo de interrogantes. Hicieron fue la pregunta. ¿Listo? Entonces, pilas ahí con. Entonces, me he creado o emitido mediante la resolución 743 del 2003, que regula
el registro, medición y presentación de la información contable del Estado, ¿cierto? Porque ahí claramente me está diciendo que es el Plan General de la Contabilidad Pública. Entonces, aquí nos habla específicamente de entidades públicas, ¿cierto? Del Estado. Entonces, de hecho, ahí está el soplete, mire, Contaduría General de la Nación. ¿Aquí dijimos? Contraloría, Contaduría. CGN, Contaduría General de la Nación. Está muy bien. La Contraloría es la que supervisa. Entonces, la importancia de este Plan General de Contabilidad Pública es garantizar la uniformidad y la comparabilidad. Ya nos vamos a dar cuenta porque hay unos principios, unas cualidades de la información contable que tienen que ver con esto, ¿cierto? Y de hecho la norma internacional, las normas internacionales de información financiera, nos hablan también de estas cualidades de la información contable y de cómo emitimos esa información contable. Esa información contable hace referencia, ¿cierto?, a los estados financieros, que deben ser bien entendidos a nivel pues, internacional, que nos habla de un lenguaje global, ¿no? Entonces, para el sector público pasa lo mismo. Entonces, garantiza la uniformidad y la comparabilidad. Facilita la rendición de cuentas y el control fiscal. Entonces, no podemos estar hablando de una entidad pública, un hospital, bueno, un hospital sector de salud tiene un plan distinto, pero no podemos estar hablando en idiomas distintos en el sector público, ¿cierto? Por eso dice que nos debe permitir la comparabilidad, que además nos debe facilitar la rendición de cuentas y el control fiscal y que además permite consolidar la información nacional. Entonces, por eso es importante que conozcamos este plan general. Vamos a hacer un recuento muy rápido de esa estructura general del PGCP. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar por el marco conceptual, donde nos habla de cuáles son los principios, los usuarios. ¿No? Voy a adelantarnos un poquito del reconocimiento, cuáles son esas normas técnicas. Que nos limitamos nosotros fue a revisar el plan de cuentas, ¿cierto? Pero esos conceptos no los tuvimos muy presentes, entonces por eso quisimos contextualizar un poco en estos conceptos, ¿vale? Entonces, en cuanto al marco conceptual, entonces nos habla de los principios, que son postulados, restricciones, cualidades que debe cumplir la información contable pública para ser útil. Tiene que ver con lo que les mencioné anteriormente. Entonces, allí nos habla de la entidad en marcha, de la base de acumulación o el devengo, nos habla de la esencia sobre forma, y allí nos especifica, y de verdad que es muy importante que nosotros podamos a hacer esta revisión y esa lectura juiciosa de esta información para poder entender adecuadamente la norma. Usuarios, ¿cuáles son los usuarios? Pues a quién va dirigida la información. Recuerda que finalmente los estados financieros, que nuestra información financiera va dirigida a usuarios internos y externos de la información, ¿cierto? Quienes van a leer no van a revisar o no van a verificar, muestra a ver qué cuenta utilizó, porque finalmente los estados financieros no llevan codificación, ¿cierto? Lo que llevan están organizadas de acuerdo a la clasificación que nosotros le hayamos dado, pero no llevan códigos, ¿cierto? Entonces, realmente lo que nosotros estamos mostrando en la información financiera es ya el resultado de un proceso contable, ¿no? Y ese resultado puede que esté bien hecho o puede que no, ¿cierto? Entonces, es importante también identificar que esa información no es únicamente para usuarios internos, es decir, para la empresa, sino que está sometida a una revisión y es de público acceso para la comunidad, para los interesados. Entonces, ¿quiénes son esos? ¿A quién va dirigida esa información? A los órganos de dirección y control como la Contaduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, ahí está nuestra diferencia, de siglas, otras entidades públicas, ¿cierto? Para la consolidación y toma de decisiones, a la ciudadanía, para veeduría o control social, a organismos internacionales y entes de
financiamiento. Entonces, por eso es importante tener bien hechos nuestro proceso contable, que finalmente se ve reflejado en la información financiera. Normas técnicas, de acuerdo a la estructura general. Entonces, hablamos del reconocimiento y de la medición. En cuanto al reconocimiento, es el momento de las condiciones bajo las cuales un elemento debe ser incorporado formalmente en el sistema contable. Por ejemplo, cuando se debe reconocer un ingreso o una obligación. Y esto es importante tenerlo presente, que en algunos casos de verdad que no lo contemplamos, no se nos pasa. Y resulta que, recordemos que esto es teoría ya de la vieja escuela, donde nos dice que la contabilidad es por causación. ¿Quién me dice qué quiere decir la contabilidad por causación? ¿Quién se anima? ¿Nadie? ¿Al azar? ¿Al azar? ¿Al azar? Tutora, es como el registro del hecho económico, más o menos, o las transacciones que se generan en determinado periodo y pues que se deben registrar en el momento que ocurre. Excelente, Marla Karina, exacto, exacto. Entonces, la contabilidad por causación es el momento en el que se causa el hecho económico. Lo debemos registrar, ¿cierto? Independientemente de que se haya realizado el pago o no, o se haya hecho el cobro o no, ¿cierto? Entonces, esto refleja la realidad económica. Entonces, resulta que, basado en nuestro ejercicio anterior, que registramos, voy a poner un ejemplo muy sencillo, es el pago de los servicios públicos. Resulta que llega el recibo, hagámoslo de pronto aquí en nuestro hogar. Entonces llega el recibo, inmediatamente a nosotros ya se nos genera una deuda, ¿cierto? Se puede que tenga plazo de pago hasta el mes siguiente, bueno, los primeros días del mes, pero resulta que en el momento en que recibimos o que se causó, ya se generó esa deuda, es decir, esa obligación de pago. No puedo causarlo, no puedo hacer mi registro contable al momento de que pagué, ¿no? Porque ahí, digamos que ahí ya se cancela la deuda. Entonces debo causar la deuda, hacer mi registro contable en el momento en el que se genera el hecho económico, independientemente, repito, de que se haya realizado el pago o no. Ese es el reconocimiento del hecho económico. Ahora la medición. Establece el criterio de valor que se debe aplicar al elemento reconocido tanto en el momento inicial, ya lo hablamos, cuál es el valor, como en las fechas posteriores. Nos habla los criterios. Esto a veces sucede también en el hecho en que causamos a veces las depreciaciones de los activos fijos. Entonces, eso es muy importante. A veces no reconocemos esas depreciaciones, no las causamos, no las hacemos juiciosamente como nos habla la norma, y eso puede generar también pues sanciones porque no estamos reflejando el valor efectivamente de un activo, ¿cierto? Lo cual afecta pues el resultado. Ah, no había leído por acá, pero estoy leyendo sus mensajes. Jensi nos escribió registro en el momento en que se genera y no necesariamente cuando se recibe o se paga el dinero. Ah, muy bien, correcto. Correcto, Jensi. Efectivamente, lo que acabamos de mencionar. Muy bien. Están atentos. Es que no tengo pendiente el chat, pero ahí los voy leyendo poco a poco. Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Surge de pronto alguna inquietud? Vamos bien. Vamos bien. Muy bien. Entonces, estamos en la medición. Dentro de esa estructura, entonces aparece el catálogo general de cuentas. Ya lo llaman
CGC, que nosotros ya lo revisamos, ya lo consultamos en nuestro ejercicio anterior, en nuestra actividad número 2, ¿cierto? Hicimos también en nuestra CIPAS anterior un recuento de esa clasificación, ¿cierto? Identificamos nuevamente lo que hemos visto por allá en contabilidad básica, contabilidad financiera, la naturaleza de las cuentas, ¿cierto? Entonces yo quiero aquí vamos a hacer un quiz. Mentiras. Pero sí me gustaría que dialogaran y que me comentaran de acuerdo a la información y que hicimos un comparativo, independientemente que sea el plan de cuentas del sector público y el plan de cuentas del sector privado, maneja la misma clasificación, ¿cierto? Donde nos dice que los activos son de clase 1, los pasivos son de clase 2, el patrimonio es de clase 3, ingresos de clase 4, gastos de clase 5, costos de ventas de clase 6, costos de transformación clase 7, cuentas de orden deudoras clase 8 y cuentas de orden acreedoras clase 9. ¿Qué quiere decir? Que siempre y cuando nosotros tengamos esos conceptos básicos claros, pues manejar el plan de cuentas de un sector público o un sector privado, pues no va a ser tarea difícil, ¿cierto? Yo quiero aquí, y lo que iba a decirles es que de acuerdo a esta clasificación, ¿quién se atreve a mencionarme la naturaleza de las cuentas? Es decir, ¿quién me dice cuáles son las cuentas de naturaleza débito y cuáles son las cuentas de naturaleza crédito? A ver quién se atreve. Y si no están buscando por allá, por aquí escriben. Profe, los activos son de naturaleza débito, los pasivos crédito, patrimonio crédito, los ingresos son crédito, los gastos son débito, la naturaleza, los costos de venta son débitos. ¿Cuál otro tengo? Los costos de transformación débitos, las cuentas de orden deudoras son créditos Débito, y las cuentas de orden acreedoras son débitos. Listo, muy bien, ¿cierto? Esas se utilizan para casos especiales, por eso es que a veces se nos dificulta, pero está muy bien, efectivamente. Entonces, yo les digo, acuérdense que la clasificación, la 1, la 5, la 6, la 7, son de naturaleza débito, ¿cierto? Y la 2, 3 y 4 y la 9, ok, si hubo una confusión, son de naturaleza crédito. Bueno, entonces esos conceptos son iguales para todos, ¿cierto? Independientemente que hablemos del sector público o del sector privado. Recordemos allí que también son cuentas reales, es decir, con las que, o de balance, con las que realizamos el estado de situación financiera y que aplica tanto para el sector público como para el sector privado. Los activos, el pasivo y el patrimonio, con el que calculamos la famosa ecuación patrimonial, ¿cierto? Y son cuentas de resultado, los ingresos, los gastos y los costos. Recordemos que con estas cuentas determinamos la utilidad o pérdida del ejercicio, por eso es que se llaman cuentas de resultado. Esto para hacer un recorte. Entonces, el catálogo general de cuentas es una herramienta que uniforma, como ya lo habíamos mencionado, y codifica las transacciones económicas. Es un listado detallado y estructurado de las cuentas contables que deben utilizar las entidades públicas, asegurando la consistencia en el registro de las operaciones a nivel nacional. Y allí hablábamos que cuando tiene un solo dígito, entonces hablamos que es la clase. Entonces, con el primer dígito identificamos la clasificación, es decir, si es activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto, costo. El grupo con dos, eh, el grupo con 2 dígitos, la cuenta con 4 dígitos y la cuenta con 6 dígitos, ¿no? Esa sería la secuencia correcta. Así nos la presenta
como tal nuestro catálogo general de cuentas, que ustedes lo tienen a la mano, lo compartimos por el grupo, entonces por favor consúltenlo. Allí de qué depende ser de naturaleza débito o de naturaleza crédito. Entonces acordémonos que todas las cuentas de naturaleza débito aumentan por el debe y disminuyen por el haber o por el débito o crédito, como lo quieran tomar. Y todas las cuentas de naturaleza crédito aumentan por el crédito y disminuyen por el débito cuando registramos nuestras operaciones comerciales. Muy bien. Los procedimientos contables, entonces ya hablamos, que complementan las normas técnicas. A veces en el sector privado hablamos de, pues, iba a hablar de otro tema más concreto que son las políticas contables, ¿no? Y que son ya propias de cada empresa. No me voy a salir del tema. Entonces, el procedimiento contable son normas técnicas, ¿cierto? Con instrucciones detalladas y específicas sobre cómo deben llevarse a cabo las operaciones contables. Es decir, no me puedo, es decir, voy a dar un ejemplo. Yo, para registrar un hecho económico, tengo que tener un documento de soporte, que ya hablamos de facturas, cierta factura electrónica, resoluciones, o bueno, mi documento de soporte. Posteriormente hago mi asiento contable, ¿cierto? Entonces, hoy en día, pues los software contables ya nos permiten sacar el saldo de las cuentas, pero lo que sigue es determinar mi balance de comprobación, ¿cierto? Y posteriormente poder generar los estados financieros. No me puedo saltar esos pasos, porque hace parte de un proceso. Aquí pongo de ejemplo la secuencia de registro, es decir, el momento de liquidar, por ejemplo, liquidar una nómina, ¿listo? Desde el desembolso de un crédito o la depreciación que yo calculo. Tiene un procedimiento que no me puedo saltar y que debo conocerlo para aplicar correctamente la norma, ¿no? Y lógicamente, pues esto me va a llevar a la elaboración y presentación de estados financieros, lo que deben estar elaborados y deben llevar un proceso para que esos estados financieros o esta elaboración de los estados financieros pues estén conforme a la normativa. Recuerden que nosotros como contadores públicos damos fe pública de que esos estados financieros o que esa información financiera es correcta, es veraz, es idónea, está fiel, es fiel la información que se están reflejando en esos estados financieros. Y somos los profesionales, digamos, de las ciencias económicas, los notarios también dan fe pública, de las ciencias económicas, los únicos profesionales que damos fe pública. Es decir, que certificamos que esa información es correcta. Por eso nuestra labor, nuestra profesión es tan importante. ¿Vale? Bueno, ¿y qué es el Plan Único de Cuentas PUC? Nosotros lo asociamos como el Plan Único de Cuentas para comerciantes. ¿Sí? Bueno, este aplica pues para varias empresas del sector privado. Entonces, al igual que el otro, pues son herramientas técnicas que organiza y codifica las operaciones. Entonces ya lo tenemos claro y que está clasificado de la misma manera como ya lo mencionamos anteriormente, ¿cierto? De la clase 1 a la clase 9. Es un lenguaje contable común para todas las entidades, ¿no? Nosotros también ya lo podemos consultar. Ustedes los invito a consultar nuestras bases de datos. Así podemos encontrar el Plan Único de Cuentas actualizado. ¿Cuál es la estructura? Ya como la habíamos identificado, entonces tenemos la clase, el grupo, la cuenta y la subcuenta. Pues la clase igualmente pues es el elemento principal, la subcategoría, aquí les traigo un ejemplo con nuestra cuenta de activos. Con el código 1, efectivo que es el grupo, la subcategoría, el 1105 que corresponde a la caja y la subcuenta sería la caja menor, ¿cierto? Con la cuenta, el código 110505.
para que lo tengamos ahí presente. Principios, entonces aquí hablamos, y ojo, esto es muy importante porque ya nos estamos acercando más a nuestro tema de estudio que corresponde a la actividad número 3, y son las cualidades de la información contable, que también la norma internacional las adopta y que nos habla las cualidades de la norma internacional o nuestro decreto 2649, que tenga la posibilidad de consultarlo, nos habla de las cualidades de la información contable, que debe ser útil, comprensible y comparable. Ya hay una diapositiva aquí más adelante donde me permite identificar eso. Entonces, las cualidades de la información contable, según nuestro decreto 2649, nos habla de que la información debe ser útil, comprensible y comparable. Y los principios, entonces, ojo, pues que los principios nos habla del principio de legalidad, de oportunidad, de uniformidad y de veracidad. Entonces, si se dan cuenta, tiene relación con las cualidades de la información contable. Desde legalidad, pues que hay un cumplimiento normativo, ¿cierto? Que no nos podemos saltar y que por eso en nuestra actividad número 3, pues identificamos esas normativas en las que estamos fallando al momento, pues, en el caso de estos casos que ustedes están consultando, ¿cierto? Es importante identificar cuál es el incumplimiento, cuáles son las normas que se están incumpliendo. El principio de oportunidad. Es decir, que se emitan los tiempos en que se debe emitir el estado financiero, ¿cierto? A este punto yo no puedo, del año, démoslo como ejemplo, no puedo estar emitiendo estados financieros del año 2024, ¿cierto? Porque entonces ya no es útil la información. Uniformidad, que me permite la comparabilidad. Entonces siempre trabajarse pues en la moneda de nuestro país en este caso, en pesos, ¿cierto? Como por dar un ejemplo de uniformidad y comparabilidad. Veracidad, pues que debe ser confiable, ¿cierto? Nosotros damos fe de que esa información es veraz y por ende, si yo doy fe de que esa información es veraz, quiere decir que es confiable, ¿cierto? Y que a partir de allí, pues puedo tenerlo presente para, por ejemplo, la presentación de declaraciones tributarias, ¿cierto? Y yo tomo que esa información es confiable, que no me va a emitir errores y por ende no voy a tener sanciones, ¿cierto? Eso es a lo que nos vamos a acercar. ¿Hasta ahí alguna preguntita? ¿Vamos bien? Sí, señora. ¿No les estoy cansando? Sí, profe. Bueno, ¿Vamos bien? listo, muy bien. Gracias. Ok. Entonces, el ejemplo de aplicación correcto del PUC. Entonces es tomar la cuenta correcta. Aquí traemos digamos, una comparación donde nos habla del pago de nómina. El pago de nómina corresponde a la cuenta 5105, que hace parte de la cuenta de gastos de personal, ¿cierto? Distinto a que si lo aplicáramos, creo que por acá lo teníamos, que si lo aplicáramos a la que corresponde a honorarios o viáticos, bueno, entonces debemos asignar la cuenta correcta al momento de realizar nuestras operaciones comerciales. La compra de mobiliario, es identificar primero, ojo, eso también es muy importante porque es que a veces pasa que dicen, compró equipo de oficina, suponga, un ejemplo básico, y lo llevamos a un gasto. Entonces, desde ahí radica por eso a veces esa información teórica que nosotros tenemos ya que tener como base qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio, ¿cierto?
Pues claramente la definición de activo nos dice que son los bienes y derechos tangibles e intangibles. Entonces no podemos llevar los muebles y enseres, que es el caso acá de nuestro ejemplo concreto, la compra de mobiliario como un gasto, ¿cierto? Porque claramente hace parte de nuestra propiedad, planta y equipo. ¿M? Entonces, por eso se lleva a la 15, al activo. Entonces, recordemos que ese código inicial, 1, nos está identificando que es un activo. La clase 5, en el caso de los gastos de personal, pues me está identificando claramente que es un gasto. ¿Vale? Y el otro ejemplo que les traigo es la transferencia del gobierno, donde nos hace, se lleva a la cuenta 42, pues estamos teniendo un ingreso, ¿cierto? Un ingreso. En algunos casos también lo confundimos con pasivos. Entonces, no, pues claramente está teniendo un ingreso. Y es una transferencia corriente del gobierno nacional que se va a llevar a la 4205. Y bueno, esos son algunos de los ejemplos que quisimos traer a colación en cuanto a los gastos, a los activos, y eso es muy importante porque a veces ahí sí se nos presenta esa, ese, ese error o esa confusión, ¿cierto? Confundimos el pago de un activo, el pago de un activo con un gasto. Beneficios del manejo adecuado del PUC. Pues simplemente, como ya lo mencionamos, evitar errores y sanciones. Aumenta la transparencia y la comparabilidad, que ya lo mencionamos. Mejora la planeación financiera. Relación entre el Plan General de Contabilidad Pública y el PUC. Entonces, la naturaleza, ¿cierto? Pues uno es para el sector público y el otro es para el sector privado. Nos habla de un marco normativo distinto para cada uno. La aplicación, que son principios contables, registro operativo y la transparencia institucional con información, pues lógicamente verificada. Regáleme un segundo, por favor. Discúlpeme, ya regresé. Entonces, el resultado, lógicamente, siempre es buscar la transparencia institucional y que sea información verificable, ¿cierto? Como ya lo veníamos mencionando. Bueno, creo que aquí ya voy a pasar a otra sección. Entonces, a partir de que hemos identificado claramente la norma, el procedimiento, ¿cierto? Los principios de contabilidad generalmente aceptados, pues podemos identificar cuál es el riesgo normativo, ¿cierto? De hecho ya lo habíamos hablado, o lo había hablado nuestra directora en la web que realizó, ¿cierto? Riesgo normativo, entonces, nos habla de que se presenta cuando una entidad pública no cumple total o parcialmente con las normas contables, fiscales o administrativas que rigen su gestión. Ejemplo, errores en el registro de operaciones financieras, omisiones en la presentación de informes o incumplimiento de plazos legales. Y eso, ojo, por desconocimiento de la norma. Consecuencias, pérdida de la confiabilidad de los estados financieros y sanciones disciplinarias o fiscales. Que de eso, pues ya vamos a empezar a entrar un poco en materia en lo que viene a ser nuestra actividad número 3. Entonces, es importante identificar, ahorita vamos a ver la estructura o el informe que se debe presentar de acuerdo a los casos que ustedes deben consultar, pero nos habla justamente de eso, de cuál es el riesgo normativo, ¿cierto? ¿Qué normas son a las que se están faltando?
¿Y cuáles pueden ser esas consecuencias? ¿No? Bueno, hay una tipología de riesgos y ojalá que dentro de su informe ustedes puedan identificarlo, ¿cierto? Venga, es legal porque está faltando a esta norma, ¿cierto? Es financiero porque esto puede ocasionar pérdidas porque además las sanciones pueden ser, hay entidades que por esas sanciones pues van a quedar o han quedado en bancarrota, en quiebra, ¿cierto? Porque no han podido cubrir esas sanciones que en algunos casos pues son bastante elevadas. Entonces, esto puede acarrear hasta pues el cierre de empresas. Entonces, ojalá que dentro de nuestro informe podamos clasificar, identificar estos tipos de riesgos. Entonces, el legal de la posibilidad de incurrir en pérdidas económicas. Y mire que si ustedes se dan cuenta, todas van a generar en la pérdida económica. Ustedes, ahorita que identifiquemos estas 5 tipologías, todas van a llegar a afectaciones económicas. Entonces, la legal puede llegar pues a la pérdida de sanciones económicas, ¿cierto? Porque nos habla de sanciones, de multas, de indemnización. El riesgo financiero, posibilidad de que una entidad experimente pérdidas debido a cambios en las condiciones del mercado, su situación económica, por las condiciones del mercado. No estamos actualizados, ¿cierto? Tasas de interés y demás. Operativo, posibilidad de incurrir en pérdidas por fallas o insuficiencias de procesos internos, procesos de personal, ¿cierto? Tecnología. Y ojo que aquí cuando yo estaba haciendo esta revisión, me hablaba de ético y corrupción. Entonces, ojo, porque eso va muy de la mano, ¿cierto? Se relaciona con la falta de integridad o valores en la persona que lleva a decisiones contrarias a la moral, a los códigos de conducta o los códigos de conducta. Entonces, ojo, en los casos que ustedes están estudiando, yo los he visto muy juiciosos ya socializando esos casos, em, puedan identificar qué pasó, cuál fue el tipo ético, ¿cierto? El tipo de riesgo ético, en qué se espació éticamente hablando, pues sería chévere que también lo pudieran contemplar. Y la reputacional, por supuesto, porque cuando ya hemos fallado, nos han sancionado, nos han aplicado multas, pues vamos perdiendo un poco de reputación, ¿cierto? De nuestra labor. La posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas por un desprestigio o por mala imagen ante sus grupos de interés. Entonces ya no estamos hablando solamente de la profesión contable o del contador como tal, sino de la reputación que va a tener la compañía como tal, ¿cierto? La empresa, la entidad pública en nuestro caso, ¿no? Que como muchos veo que socializaron el caso de Salucop, por ejemplo, pues ¿qué pasó? No hubo, simplemente se perdió la reputación, ¿cierto? Hay caso ético, falló, hubo un riesgo operativo también, financiero y legal. Si ven que abarcó prácticamente todas estas 5 tipologías. Es importante que la podamos también clasificar, que podamos hacer ese análisis. Porque es que voy a hacer aquí un paréntesis. A veces si consultamos la norma y decimos, venga, ChatGPT, solucionanos esta información, esto es lo que necesitamos que nos haga. Y resulta que no hay un análisis concreto, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros como tutores, como docentes, pues buscamos que ustedes hagan ese análisis. En algunos casos a veces ni siquiera leen la información. Entonces, por favor, hagamos el ejercicio adecuadamente porque es muy importante para su pues aprendizaje eh, profesional, ¿cierto? Riesgos normativos de la gestión contable en el sector público. Hablamos del marco legal. El marco legal del control fiscal. Ya lo habíamos socializado. Es importante que ustedes, dentro de esos casos,
que están estudiando, que ya algunos han socializado para su estudio, podamos identificar algunas de estas normativas. Pero no es decirme, estas son las normas en las que falló, sino por qué, ¿cierto? Porque aquí yo les puedo decir, se lo estamos dando, de hecho se lo estamos socializando el día de hoy. La ley 610 del 2000 que regula el procedimiento de responsabilidad fiscal. ¿Por qué esta empresa falló o no falló en esta normativa? ¿Por qué? El por qué es importante para que podamos llegar a una buena puntuación, hablámoslo de esta manera, porque a veces nos quedamos en aspectos superficiales. Entonces, ahondemos el por qué. ¿Listo? La ley 734 del 2002, que nos habla del Código Disciplinario Único. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué nos puede pasar? ¿Cierto? ¿Cuáles son las afectaciones tanto para el sector público, para la empresa, como para el responsable de, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Cuál es el código disciplinario? La ley 1474 del 2011, que nos habla del Estatuto Anticorrupción, que regula por qué se ve afectado. Hagamos el análisis, ¿vale? Con sus palabras, no copiar y pegar. Haga la aclaración. Entonces, si ustedes hacen una reacción muy juiciosa con sus palabras de toda la información que encuentran. Claro, la información está ahí, ¿cierto? Yo la puedo leer, pero la interpreto. Ese es el ejercicio que queremos que hagamos en esta oportunidad. La ley 1314 del 2009, que me adopta las normas internacionales de contabilidad y aseguramiento. Y ahí fallaron muchas empresas también y seguimos fallando. Porque la norma internacional se adoptó ya está, digamos que ya la debemos adoptar, pero hay muchas empresas que aún no la conocen, ¿cierto? Nos quedamos en el pasado. Entonces, ojo que también hay un desconocimiento de esa norma internacional de contabilidad seguramente. Puede que falle en el momento en que ustedes verifiquen los casos, ¿cierto? Y que nos demos cuenta de en realidad en qué fallaron y no hemos contemplado el aspecto de las normas internacionales. Ley 1712 del 2014 que garantiza la transparencia y el acceso a la información pública. Debe ser de libre acceso y de libre consulta esa información, porque justamente nos habla que es información pública. Este conjunto normativo define las obligaciones del contador público, los mecanismos de control y las sanciones por incumplimiento. Entonces, ojo que aquí nos habla, mire que por favor es muy específico, no queremos un listado de esto mismo que se lo estamos presentando aquí, ¿cierto? Queremos que ahonden un poco más y que hagan el análisis del por qué, repito, que hagan el análisis del por qué. ¿Está claro? Sí, señora. Sí, señora. Vale, muy bien. Perfecto. ¿Cuáles son las causas del incumplimiento normativo? Lo que veníamos hablando, el desconocimiento del Plan General de Contabilidad, la falta de capacitación en normativa contable. Nosotros como contadores públicos tenemos que estar supremamente actualizados. Ahora con el ejemplo, pues nuestra nueva reforma tributaria, la reforma laboral, ¿cierto? Entonces, es importante que desde ya, y lo que pasa es que nosotros a veces no le damos la importancia porque apenas estamos estudiando la profesión, pero eso es un hábito. Entonces, siempre mantengámonos actualizados de todas las normas. Estarla leyendo, a veces a uno le da, yo sé que de pronto no, de pronto sí, pero nos da pereza leer. No, por favor, eso sí es muy importante. Entonces, siempre, por favor, mantengámonos actualizados, vigentes. Porque decía la propaganda, nos volvemos ugas, ¿cierto? Y ahí es donde fallamos, porque estamos aplicando una norma que ya no está, una norma que ya no está vigente. Debilidades en el sistema de control interno contable, por supuesto. Entonces, al momento de hacer auditoría, el revisor fiscal
pues no hace una revisión de pronto muy superficial y ese control interno eh, falla, ¿cierto? Se hace por salir del paso, asumimos que las cosas están efectivamente bien registradas, bien contabilizadas, que se ha llevado al código que corresponde y resulta que no, ¿cierto? Entonces, también tener pues muy presente la norma de control interno y de revisoría fiscal. También, por favor, consultémosla, tengámosla muy presente, tal vez por acá no la referenciamos, pero les hago la aclaración que se la podemos tener, es contemplar para hacer mm, una revisión. Es el código de ética, por favor, del contador público, porque también nos habla de cuáles son las consecuencias, ¿cierto? En nuestra siguiente presentación. ¿Cuáles son las consecuencias? Entonces, ojalá también podamos remitirnos a ese código de ética, ¿no? Y que y que podamos entregar un informe completo, ¿cierto? No sobra y en cambio si hacemos un repaso juicioso de nuestro código de ética. Procesos de registro manual, invalidación tecnológica, ¿sí? Lo que hablábamos, ya, pues lógicamente ya requerimos de software contables especializados, ¿cierto? Ya no podemos seguir haciendo las mismas validaciones a mano, entonces es importante tener, y además que nos permite también tener un control, ¿cierto? Y la información al día, ¿cierto? Poca supervisión y auditoría interna, como ya lo mencionamos. Estas causas reflejan la necesidad de fortalecer la información y vigilancia en la gestión contable pública. Entonces, ojo, mantengámonos actualizados. Consecuencias del incumplimiento, pues procesos fiscales o disciplinarios. Ustedes pues ya pueden darse cuenta con los casos de estudio que ya están estudiando qué pasó con esas personas responsables, qué pasó con ellas. Algunas pues también terminaron privadas de la libertad, ¿cierto? Entonces pues las consecuencias son bastante graves, inhabilidad. Bueno, hay muchas consecuencias que nos llevan a estos procesos, ¿cierto? Fiscales o disciplinarios. Entonces, por favor, también tenerlo muy presente. Ojalá que de verdad incluyamos esa información en ese análisis que hagamos, repito, para que no quede muy superficial. Observaciones de Contralorías, rechazo de informes por la Contaduría General de la Nación. Importancia del control interno contable. Permite prevenir errores, sanciones y desviaciones, como ya lo veníamos mencionando. Lógicamente, ¿quién va a querer que nos aplique una sanción, una multa? Nadie, ¿cierto? Nadie quiere eso. Entonces, nuestro objetivo es prevenir. Nuestra directora nos decía en nuestra web, ojo, sí, se pueden cometer errores, ¿cierto? Los cometemos porque somos seres humanos, pero lo importante es poderlos corregir. No decir, no, ahora voy a gastar un montón de tiempo no importa, siempre corregir, siempre subsanar esas situaciones con el ánimo de manejar pues todo bajo la norma pues aplicable en el momento, ¿no? Herramientas claves de transparencia institucional, importancia del control interno, utilizar herramientas de transparencia, hacerlo todo en el tiempo justo, en el momento, acuérdense, la causación en el momento que corresponde, ¿no? Eso nos puede evitar sanciones o multas. El rol del contador público ante el riesgo normativo, pues como ya lo hemos mencionado, reiterado, somos garantes del cumplimiento legal, estamos dando fe pública de que la información es correcta, ¿cierto? Y por eso, repito, las sanciones para el contador público, profesionalmente hablando, pues son muy grandes, ¿cierto? Me atrevo a decir, como ya lo mencioné, que es uno de los profesionales que se nos sanciona con mayor severidad. Si ustedes pueden consultarlo, si se les da la oportunidad de poder comparar esos códigos,
pues sí es importante que verifiquen que nosotros somos los más duramente castigados en el caso de un incumplimiento legal. Por eso nosotros debemos dar fe pública siendo conscientes que en realidad esa información realmente es veraz, ¿cierto? Que es correcta. Es el líder técnico y ético en la gestión contable pública, ¿cierto? Por eso, ante todo, debe estar enmarcada nuestra ética profesional. La prevención del riesgo es función técnica y ética del contador público. Roles del contador, mis queridos estudiantes. Es garante del cumplimiento de las normas contables, como ya lo mencioné, debe actuar con ética, independencia y responsabilidad social. Su labor trasciende el registro, ¿cierto? Ya lo mencionamos. Nosotros no estudiamos para realizar asientos contables. Nuestra labor va más allá, ¿cierto? Implica vigilancia, control y asesoramiento. Contribuye al fortalecimiento de la rendición de cuentas y la confianza ciudadana. El contador público es un actor clave en la transparencia del Estado. Muy bien. Espero que lo tengamos súper presente. Voy a presentar algunos casos del uso incorrecto del PUC. Hay un caso de los gastos de personal registrado en servicios públicos. Entonces, error que se ha registrado como la 5135 en lugar de haberse registrado en la 5105. Consecuencias, sanción fiscal por 18 millones. Esto es un caso real de la Contraloría de Nariño del 2022. Acción correctiva, reentrenamiento del personal contable. Por supuesto, ¿cómo no vamos a identificar y clasificar correctamente un gasto de personal con uno de servicios públicos? ¿Cierto? No estamos emitiendo la realidad económica, no hace parte de la realidad económica. Caso 2, omisión de los ingresos operativos, gravísimo, ¿cierto? Entonces, ingresos por servicios no registrados en el grupo 41. Entonces, hay omisión de ingresos. Sanción, declaratoria de responsabilidad fiscal, 42 millones. Un caso que se le encuentra en la Contraloría General de la República. Ahí encuentran bastantes casos. Acción correctiva, registro automático de ingresos CIF. Aquí traje esa aclaración de qué es el CIF. Es el Sistema Integrado de Información Financiera y es una herramienta del gobierno que integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública en Colombia. Para los que no tuviéramos presente que era CIF, entonces es la herramienta del gobierno que integra y estandariza el registro de la gestión financiera pública en Colombia. Caso número 3, queridos estudiantes. Activos registrados como gastos. Ya les había mencionado ese pequeño detalle. Este es más común de lo que parece. ¿Cierto? Ya les había dado el ejemplo. Entonces, equipos lo registran en la 5135 en vez de haberlo registrado en la 1532 como un activo. Yo creo que este es uno de los errores más comunes que sucede. La sanción, inhabilitación por 8 meses. Sucedió, es un caso de la Contraloría del Meta en el año 2021. Imagínense, ¿cómo va a llevar al gasto un activo? Un error bastante común y bastante grave. Porque hay distorsión patrimonial, ¿cierto? No estoy reflejando los activos, el patrimonio de la compañía. En cambio, si lo llevo como un gasto, recuerden que hay gastos, costos deducibles en renta, por ejemplo. Entonces estoy reflejando costos y deducciones que no corresponden. Entonces ese es un error muy común y en realidad muy peligroso, para que lo tengamos presente. Cuarto caso, pasivos sin soporte presupuestal.
Doctora Marlene, buenas noches. Doctora, no sé, ¿alguna intervención? Ah, no, está conectada, la estoy leyendo por acá. Perdón, un segundito. Bueno, listo, no, pues está conectado, está haciendo parte. Ok, entonces tenemos el caso 4, los pasivos sin soporte presupuestal. Tenemos entonces que se registró en la 2408, pero sin documentos. Entonces, suspensión, también un caso de suspensión por la Procuraduría en el año 2020 y pues son creación de pasivos ficticios. ¿Qué ocasiona crear pasivos ficticios? Si hablamos de nuestra ecuación patrimonial, ¿cierto? Entonces, si hablamos de la ecuación patrimonial, crear pasivos inexistentes quiere decir que está disminuyendo nuestro patrimonio. Recordemos cómo determinamos el patrimonio líquido. Corresponde al patrimonio bruto menos nuestras deudas, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si yo estoy registrando pasivos que no existen realmente, estoy disminuyendo el patrimonio, lo cual pues también es un error bastante grave, ¿cierto? Caso 5, transferencias mal clasificadas. En algunos casos sí pasa también por pereza, déjenme decírselo. Aquí concretamente que sucede cuando no hacemos las conciliaciones, por ejemplo, correspondientes. Entonces no estamos llevando eh, información fidedigna, ¿cierto? Por ejemplo, correspondiente a los gastos financieros, ¿cierto? A las cuentas que realmente hacemos una conciliación muy por encima y no estamos reflejando la realidad de la empresa en cuanto a los bancos, ¿cierto? Recuerden que los bancos, pues, cobran intereses o tenemos en algunos casos ingresos financieros que no tenemos en cuenta, ¿cierto? Porque no hacemos una revisión juiciosa al momento de hacer una conciliación, por ejemplo, hacer conciliaciones bancarias. Entonces, se registra la 4208 en lugar de registrar la 4205. Les dejamos la codificación. Sanción, sanción fiscal por 25 millones, según la Contraloría General de la República, y el riesgo, pues, es la pérdida de comparabilidad confiable. Este ya lo habíamos revisado, el ejemplo comparativo del registro correcto versus el incorrecto, el pago de nómina que se ha registrado en la 5135 y que en realidad pertenece al 5105 gastos de personal, afectando la clasificación del gasto. La compra de equipos que la habíamos revisado, pues no es un gasto, ya lo hemos identificado que corresponde a un activo y distorsiona pues efectivamente los activos y nuestro patrimonio en consecuencia. Los ingresos por servicios, llevarlo como un activo, mire a la 1105, cuando registran el ingreso a caja cuando no tenemos presente la 4105 y se ocultan los ingresos en ese caso. Listo. Hasta ahí, ¿alguna preguntita? Hicimos rápidamente un contexto general de lo que fue nuestro plan general para el sector público, haciendo un comparativo con el PUC y cómo no saber de esta normativa contable, pues nos lleva a tener varias situaciones como sanciones y demás, ¿cierto? Ahora sí, si hay alguna pregunta por ahí, si alguien quiere participar, hacer un comentario, un análisis, Esteban, adelante. Gracias, profe. Buenas noches a todos. Ujú. Tengo una pregunta. Contraloría y buscar el caso allá, el que uno pues
refiera, o sea, al equipo, en pocas palabras. Ok. Pues, Y la segunda es ya tomándolo un poco más personal. Profe, ¿usted de pronto ha escuchado o ha visto un caso? Ahorita, ¿qué pasa? Yo estoy trabajando para el área de la nómina, pero con todo el tema contable. Lo que pasa es de que nosotros pagamos las planillas sociales de la nómina, pero el gasto de esas planillas no concuerda. Si me hago entender, o sea, hay 5, 6, 7, bueno, el caso, X rubro, que digamos genera diferencia frente al gasto que deberíamos de tener de seguridad social. ¿Usted de pronto ha escuchado que pueda que haya sanción por eso? sí, claro, indudablemente. Indudablemente. Recuerden que nosotros hablamos también de la partida doble. Sí, correcto. Correcto. Entonces, ¿en qué consiste? Que uno debe identificar de dónde sale y hacia dónde se dirige el dinero. Yo siempre les pongo este ejemplo muy sencillo. Yo voy a comprar 1.000 pesos de pan. Entonces, yo registro ahí sí el gasto, ¿cierto? Por el pan, pero tiene que salir la misma cantidad de dinero de mi caja. Entonces, o de mi banco, ¿cierto? Del efectivo. Por supuesto que debe. De pronto te recomiendo revisar porque en algunos casos se pagan, por ejemplo, cuando se pasan de los días de la liquidación hay una pequeña mora. Ah, bueno, esa mora se lleva como un gasto administrativo operativo para la 5105 o se lleva como Es un gasto, ¿Sí? Ah, ok, ok. es un gasto, efectivamente, pero hay que llevarlo. Y en algunos casos hay ese error. No se lleva, no se tiene en cuenta, sino digamos que no se concilia Oh, y pueden presentar diferencias de pronto sencillas, pero sí, por supuesto que nos debe conciliar. ok, súper. Gracias, era esto. Listo, está muy bien. Buenas noches, Doctora, buenas noches. ¿cómo están? Bien, Qué sí, pena que señora. estamos con despliegue estratégico con el señor rector y se me corrió un poquito la fecha. Ah, no se preocupe, aquí vamos Ah, todo bueno, bien, ¿cierto? sí. Aquí, Bueno, ahí respecto a la pregunta que hace el estudiante, me parece también bueno anotar que cuando se contabilizan estas sanciones, aparte pues de reflejarla en los estados financieros, en la parte fiscal, estos gastos son no deducibles, o sea, no podemos descontarnos estos gastos como son intereses, intereses de mora y sanciones, no nos las podemos descontar en los gastos en las declaraciones de renta, o sea, son gastos que no pueden ser deducibles. Entonces es importante también tener eso claro de que mire que un error, aparte de que la empresa tiene que sacar de su presupuesto algo que, perdón la redundancia, no tenían presupuestado, también hay que perder ese gasto en las declaraciones de impuestos. es Oh, correcto. súper. Muchas, muchas gracias. Sí, 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 es importante identificar efectivamente cuáles son esos gastos deducibles y cuáles no. Y eso sí es importante también, de pronto al momento en que se hacen esas causaciones, tenerlos muy presentes. ¿Alguien levanta la manito? Yo, profe, también para complementar lo que dice el compañero, por lo menos en mi caso, también trabajo en el área de nómina y no suele pasar lo mismo, pero de pronto el compañero, pues, que está en esa área, que revise el tema de las entidades, porque muchas veces cuando pagamos la seguridad social, las personas, nosotros las tenemos registradas en nómina en una EPS y resulta que cuando procedemos a hacer el pago, la persona se ha cambiado de EPS y queda registrado en otra. Entonces, obviamente lo que llevamos al gasto o al costo, pues va a quedar en una entidad que no es. Entonces, ahí lo que se debe hacer es pues un ajuste contable. Eso normalmente nos pasa a nosotros y nos pasa también con el tema de las vacaciones, porque pues como las vacaciones se pagan en el momento pues que se generan al colaborador, ese saldo queda ahí en la cuenta de gastos o de costos y eso también genera que no cuadre la seguridad social. La sustentación, pues ya eso cuadra al momento cuando se hace la exógena, pues obviamente debe tener uno ya los soportes, digamos, de las vacaciones, de los saldos que quedaron mes a mes y ahí ellos, pues, digamos que van como cuadrando. Entonces, de pronto que revise ese tema.
Por supuesto, mira, muy bien, excelente, excelente, muy bien. ¿Algún otro comentario, otro compañero que hasta el momento quiera hacer algún análisis, algún otro? ¿No? ¿No? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Perfecto, listo. Entonces ya para contextualizarnos un poco, en nuestro caso número 3, recordemos entonces que es una actividad colaborativa del curso basada en hechos reales. Por eso es importante preguntar al compañero si consultamos directamente en la página de la Contraloría. Por supuesto que sí, allí encontramos casos y realmente pues están específicos, entonces sí es importante que podamos consultar directamente en la página para tener pues veracidad que es un caso real, ¿cierto? El objetivo, analizar errores en registros contables y sanciones impuestas. Yo les hacía la recomendación que de pronto si pudiéramos identificar la tipología de los riesgos, ¿cierto? Para ampliar un poco y para justificar un poco más nuestra respuesta. Entonces, ojo, mire, el objetivo es analizar los errores en registros contables. El análisis que ustedes hagan a cada uno de estos casos es muy importante. No queremos de pronto que sea muy superficial, porque pues sí, vamos a identificar el análisis que ustedes puedan llegar a hacer de manera crítica, ¿cierto? Entonces, tengo por acá alguna pregunta. Ok. El desarrollo metodológico, entonces seleccionar dos casos. Yo he visto por aquí ya que los foros están comentando, están socializando, les pido que por favor sean muy participativos, porque de pronto hay compañeros que se toman de pronto el tiempo de buscar, de consultar el caso y no recibe respuesta. Entonces, por favor, ustedes ya hicieron una actividad colaborativa, que de pronto ya tienen sus contactos, pero lo importante es que puedan llegar allí a identificar o que varios, ¿cierto? La idea es que cada uno de ustedes pueda consultar al menos un caso y que en el foro lo puedan socializar, que puedan identificar y que puedan ya seleccionar los dos casos de los cuales pues van a hacer su análisis. Identificar las normas vulneradas, pero ojo, yo hice la aclaración. No es que nombro la norma y ya está, sino que ojalá, repito, podamos decir el por qué, ¿cierto? Así como dice el cuento, justifica tu respuesta, ¿vale? Analizar el riesgo y la sanción. Ya vimos los tipos de riesgos, las sanciones también identificamos ya lo identificamos con los casos que acabamos de ver, ¿cierto? ¿Cuál ha sido esa sanción? Ojalá que también la parte ética del código de ética del contador la podamos consultar también, me parece importante, y que podamos pues tener relación también esa normativa. Y formular acciones correctivas. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo pudimos haber evitado esa sanción? ¿Cierto? Desde nuestra profesión o desde nuestro rol como contadores. ¿Listo? Hay algunos ejemplos que hemos querido traer también a colación, como el caso de la alcaldía de Casillas, el registro de los ingresos de impuestos, que ya hemos visto también algunos de los que ya hemos mencionado. La sanción, pues, es una inhabilidad de 4 meses al contador, emitida eso lo encontramos en la Procuraduría. Entonces, mire, también podemos consultar la página de la Procuraduría. Las acciones, pues revisión mensual del PUC y control cruzado contable. Entonces, hacer ese comparativo, ese análisis, ¿cierto? ¿Cuáles son esas acciones correctivas? ¿Qué pasó de pronto con el revisor fiscal, ¿cierto? Recordemos que el contador va más allá de estar realizando asientos contables y nos permite ¿qué? Hacer análisis, ¿cierto? Hacer una auditoría interna como corresponde, no por salir del paso. Entonces, esto es muy importante porque nos va a evitar sanciones. Otro ejemplo, hospital público departamental, omisión de conciliaciones bancarias, lo que les decía de las conciliaciones. En algunos casos las hacemos por salir del paso y es muy importante que estas conciliaciones bancarias se hagan efectivamente mes a mes. Y el registro tardío de los ingresos.
Entonces, acumulación de facturas, no hacemos los registros a tiempo y pues primero no vamos a identificar correctamente, no vamos a tener una contabilidad pues actualizada y por ende la información no puede ser veraz porque no estamos reflejando la realidad económica de la empresa. Acciones, automatizar reportes contables y fortalecer el control interno. Bueno. Otro ejemplo, la gobernación de Huila, la falta de publicación de estados financieros. Ustedes saben que es de consulta pública. Entonces, es importante poder cumplir con esta norma, que nos la dice la ley 1712 del 2014. Recordemos que las empresas emiten información financiera para los usuarios internos y externos. Por lo tanto, es importante que sean publicados. Sanción, amonestación disciplinaria al director financiero. Entonces, ¿qué pasó ahí con una falta de ética o qué se está ocultando? Entonces empiezan, recuerden los tipos de riesgos, ¿no? La tipificación de los riesgos que acabamos de mencionar. Entonces, ahondemos un poco también más en ese tipo de casos donde podamos hacer un análisis más crítico. Acciones, establecer protocolos anual de rendición pública de cuentas. Acciones correctivas. Y que también quiero que la tengamos presente, ¿no? Entonces, cuando el incumplimiento ya ocurrió, documentar el hallazgo y sus causas. Aplicar los correctivos en registros y procedimientos. Por supuesto, también lo trabajamos. Hacer las correcciones. Puede que sí, hayamos cometido algún error, pero lo importante es poderlos corregir a tiempo, ¿cierto? Hacer los ajustes correspondientes de acuerdo a lo que la norma nos permita y de esta manera pues evitar las sanciones. Informar oportunamente a los entes de control, fortalecer los controles internos afectados, monitorear el cumplimiento de las acciones adoptadas. Hacer monitoreo es importante. La acción correctiva debe generar aprendizaje institucional y evitar la reincidencia, pero no quedarnos calladitos, ¿no? Ay, yo como que la embarré allí, entonces mejor me quedo callada y le echamos la bendición, decimos nosotros coloquialmente, entonces no, hizo siempre corregir, informar, porque ya nos dimos cuenta que esto puede acarrear sanciones realmente devastadoras para una compañía. Y finalmente, pues quería, ya, entonces, identificar cuál va a ser la estructura de ese informe. La descripción de los casos, entonces son 2 casos los que tenemos que identificar, ¿cierto? Entonces va la descripción del caso. Ustedes ya hemos informado que pueden hacerlo tanto en las páginas oficiales de las Contralorías, ¿cierto? De la Procuraduría, aquí encontramos varios casos reales y podemos tomar los casos de ahí. Descripción del caso, las normas vulneradas, explicando el por qué, queridos, explicando el por qué, los riesgos y sanciones, las acciones correctivas, de acuerdo ya a los ejemplos que hemos visto, dando por supuesto su punto de vista y explicando con sus palabras. Son 5 personas, entonces dice el dicho también, 2 cabezas piensan más que una, ¿cierto? Por lo tanto, 5 van a hacer una redacción, un análisis mucho más efectivo, más bonito, digámoslo así, pero entonces van a tener una profundidad aún mayor, ¿cierto? Eso es lo que queremos ver nosotros como docentes, ese análisis que ustedes puedan llegar a hacer. ¿Listo? Las acciones correctivas y finalmente las conclusiones. Esas conclusiones deben ser enfocadas al caso, ¿sí? El aprendizaje que les ha dejado. Y finalmente que no las confundan con digamos, lo que nos exige la norma APA, que son las conclusiones del trabajo, ¿cierto? Entonces, tener presente. Entonces, hacemos primero el primer caso y luego hacemos el segundo. Podemos compararlo. Las conclusiones pueden ser, por ejemplo, también teniendo en cuenta los 2 casos, ¿vale?
Lo importante es que nosotros allá vamos a identificar realmente el análisis que ustedes vayan a hacer a esos casos, ¿sí? El aprendizaje que les haya dejado, las consecuencias, ¿cierto? Las consecuencias que surgieron a partir de la falta de conocimiento de estas normas que se vulneraron. Ese es el análisis, ¿listo? Y que puede, pues, hacer relación allí en las conclusiones. Sobre la estructura del informe sobre esta actividad número 3, ¿hay alguna pregunta? ¿O está todo claro? ¿Claro? Bueno, por ahí veo deditos. Eso, muy bien, listo. Ok, entonces veo que no tenemos inquietud. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones finales y que yo quiero llegar aquí resaltando también el código de ética del contador que se los mencioné, ¿no? Ojo, el uso incorrecto del PUC puede generar sanciones fiscales y disciplinarias. El Plan General de Contabilidad Pública y el PUC son herramientas esenciales del control contable público. La ética profesional y la actuación normativa son pilares de la gestión contable. El contador público es el garante de la confianza en la administración del Estado. Y les traigo aquí algunos principios que nos lo muestra nuestro código de ética de los contadores. Es que nosotros debemos actuar con integridad, ¿cierto? Con objetividad, con comportamiento profesional, confidencialidad, diligencia y competencia profesional. Y es aquí donde recae la aplicación de las normas, ¿cierto? La diligencia y competencias profesionales. Por eso es importante y hago aquí aclaración sobre el código de ética porque todo tiene relación con, ¿cierto? Entonces los invito a hacer ese ejercicio juicioso, los invito a hacer su análisis juicioso, a no limitarnos en copiar y pegar, sino que realmente nosotros podamos identificar el análisis que ustedes puedan hacer de esos casos que han seleccionado. Entonces los invito a que también a que haya una interacción con sus compañeros, ¿cierto? Que en realidad sea una actividad colaborativa y estoy segura que van a tener un resultado muy óptimo, ¿listo? Pues no siendo nada más por el día de hoy, pues agradezco su atención. No sé si quedo abierto a preguntas. ¿No hay preguntas? Zulma, con todo gusto. Camilo, hola, buenas noches, ¿dónde podemos ver los casos? No sé si tú participaste ahorita, pero los podemos consultar en la página de la Contraloría, de la Procuraduría, tanto departamental como, bueno, municipales, también a veces montan allí algunos casos de estudio. Con gusto, María Magdalena, Oscar. Profe, gracias, muy amable. A poquitos porque se me cayó mucho el internet, pero muy amable, gracias. Bueno, igual queda ahí la grabación. Nos dice Lisset que la grabación del CIPAS no se deja reproducir, ya lo consultaremos con la doctora Marlene, a ver qué sucede, ya la revisamos. ¿La grabación del CIPAS o de la web? Lisset, debe ser de la web, sí. Sí, porque yo les compartí fuera de la web, pero es un YouTube. Yo siempre pues trato de pasarla a YouTube que es como que más directo. Entonces, profe Lina me regala la grabación mañana y la subimos también a YouTube para compartírsela. Claro que sí, listo. Dice, profe, la grabación del CIPAS de ayer no se deja reproducir. Ayer no hicimos CIPAS, o sea, yo les estoy compartiendo en los foros, es la grabación de la web que realizamos la semana pasada. Sí, correcto, sí, ayer no, CIPAS. Ujú.
Sí, Lizeth, para que revise la información de pronto de otro curso. Ok, Bueno, profe Lina, muchas gracias. con gusto, un gusto Bueno, también para todos los estudiantes. Que tengan una feliz noche. gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Feliz noche, gracias.